Bueno, entonces yo ahora voy a actualizar a los que no pudieron estar el domingo pasado, lo voy a hacer de manera muy rápida, para entrar en la última parte del mensaje que comenzamos el domingo pasado. Por eso es muy importante que usted esté actualizado para que pueda comprender todo lo que entiendo que el Espíritu Santo quiere hablarnos. Y para eso, ¿qué mejor que comenzar con el texto bíblico? Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 13 al 17. Segunda de Samuel, capítulo 23, verso 13 al 17. Mientras usted lo busca, le comento que el acomodo de esta porción bíblica no responde a un criterio cronológico del cronista de Samuel, sino que corresponde, desde mi punto de vista, a que cuando terminó el libro, el cronista, el que escribió Samuel, dijo: uy, me olvidé algo importante, necesito escribirlo, porque una iglesia en Durango en algún momento le va a ser de bendición. Y eso es lo que sucede. Está al final del libro, pero en realidad corresponde a muchos años antes, y específicamente lo que vamos a leer es una historia miscelánea, algo que ocurre dentro de una cueva, dentro de un momento muy íntimo de David con tres de sus valientes más encumbrados. Los valientes de David, esos tres que eran la élite de 30, que eran la élite de otros 400 que llegaron a ser 600. Y eso es lo que ocurre. Vamos a meternos en la escena. Y dice: cierta vez, durante la cosecha, cuando David estaba en la cueva de Adulam, el ejército filisteo estaba acampado en el valle de Refaim. Los tres que formaban parte de los 30, un grupo selecto entre los hombres de guerra de David, descendieron a la cueva para encontrarse con él. En aquel tiempo, David se alojaba en la fortaleza y un destacamento filisteo había ocupado la ciudad de Belén. David les comentó a sus hombres un vivo deseo. ¡Ay! ¿Cómo me gustaría tomar un poco de esa buena agua del pozo que está junto a la puerta de Belén? Entonces los tres atravesaron las líneas filisteas, sacaron agua del pozo junto a la puerta de Belén y se la llevaron a David. Pero David rehusó tomarla, en cambio la derramó como ofrenda al Señor. «No permita el Señor que la beba», exclamó. «Esta agua es tan preciosa como la sangre de estos hombres que arriesgaron la vida para traérmela». De manera que David no la tomó. Estos son ejemplos de las hazañas de los tres. Como habíamos comentado el domingo pasado, estos tres no siempre fueron del grupo de élite. En algún momento estuvieron en su vida en una situación muy desagradable. Estaban, según el texto, en apuros, estaban afligidos, es decir, estaban deprimidos por muchas situaciones y estaban endeudados. Tenían problemas económicos, tenían problemas familiares, tenían problemas emocionales, tenían problemas de toda índole. Pero escucharon que había un señor que se llamaba David. Para ese entonces tenía un prontuario tremendo de hombre de guerra, sus manos estaban llenas de sangre, como no se imaginan, y estaba a punto de coronarse como el rey sobre toda la nación. En ese antes de eso, estos hombres lo buscan a David en una cueva, porque si ustedes se acuerdan, David estaba huyendo del rey Saúl. Estaba huyendo porque el rey Saúl tenía envidia de él y lo quería matar. Había un conflicto político tremendo, pero estas personas creyeron en David. Vieron que David era un hombre conforme al corazón de Dios. De paso le comento, si usted es un hombre, una mujer conforme al corazón de Dios, se centra en los propósitos de Dios, usted es por definición un líder.
No importa si usted es ama de casa o si usted tiene un trabajo que nadie lo ve, porque usted está influenciando. Liderar no es mandar, sino es influenciar en el ambiente. Usted se convierte en un referente, usted se convierte en un ejemplo, empezando por los de su propia familia, pero también con las personas que lo conocen. Eso había sucedido con David. Primero dice que se le unieron los parientes y después estas personas. Pero como muchos de nosotros, o como todos, por no decir de otra forma, llegamos a Cristo afligidos, atropellados por la vida. Hay una palabra que me gusta mucho, tronados. O sea, si fuera en versión mexicana estaban tronados. Diga conmigo, tronado. ¿Cuántos llegaron a Cristo tronados? A ver, levante la mano. Yo llegué a Cristo tronado, tenía 14 años. Mi vida no tenía sentido. Y aunque parecía una buena vida, y no le había hecho, como decimos, mal a muchos, mi vida no tenía propósito ni sentido. Seguramente, a como yo pensaba y sentía, ahora me tendrían que ir a visitar al Cerezo. Pero a los 14 años, Jesucristo me encontró. Y me agarró como los de la cueva de Adulam y me dio propósito. Y me dio identidad. Y como dice el Salmo 40, se fijó en mí y me sacó del lodo cenagoso. Quizá tú estés en esa situación y hoy pueda ser el día donde Dios te salve, te saque de ese lugar. Él los sacó de la miseria y los trajo a su lado para establecer el reino de Israel. Y decíamos el domingo pasado, el primer punto justamente es eso, era un ejército de hombres y mujeres transformados. Transformados, diga conmigo, transformado. Cuando Dios llega a tu vida, no te da una manita de gato. Dios truena las bases de tu vida. Aquellas filosofías en las cuales basaste tu vida, aquellos valores en los cuales basaste tu vida que no estaban conformes a la voluntad de Dios, los truena, les pone dinamita al Espíritu Santo y empieza a construir de nuevo. Por eso las vidas de muchos de nosotros no funcionan aún estando en Cristo y en la iglesia, porque tratamos de seguir metiéndole una manita de gato a lo que no funciona. Usted tiene que derribar lo que no funciona y volver a construir. Es como las casas del centro histórico, ¿vieron? Se les pasa una mano, se les pasa otra, pero luego están hechas de un material que ya no resiste, que es los ladrillos de adobe con todo el revoque que se cae. Llega un momento en que van a tener que tirarlas abajo y aunque mantengan la fachada histórica seguramente, van a tener que ser de otro material. Así es la vida de nosotros. Dios viene, para abajo lo que nos sirve y vuelve a hacer todo nuevo. De modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Lo cree? Dele un aplauso al Señor si lo cree, con toda su fuerza. Dígale gracias Dios, hay esperanza para mí. Gracias Dios, puedes hacer nuevas todas las cosas. Lo segundo que habíamos visto es que es una generación que discierne los tiempos. Y el pasaje comienza diciendo en tiempos de cosecha. Diga conmigo, cosecha. ¿Qué es la cosecha? Bueno, para un agricultor la cosecha es el fruto de su trabajo, de meses de trabajo, de estar pendiente del clima, de estar pendiente de la tierra, de meter el arado, de tener fe. Porque aunque are mucho, aunque siembre un montón, si Dios no manda la lluvia y si la tierra con sus químicos, con sus productos naturales no hace que crezca la semilla y ahora con los fertilizantes, incluso si Dios no hace crecer la plantita no crece. Se necesita mucha fe, se necesita esperar, se necesita paciencia. Por eso dice gente que sabe distinguir los tiempos. ¿Y qué creen? En tiempos de cosecha es cuando el diablo viene a robar lo que Dios te entregó. Porque la cosecha, mis queridos, no es por tu propio esfuerzo, viene de Dios. Dice la Escritura, si alguno prospera, Deuteronomio,
No diga que prosperó porque, porque yo lo hice, porque soy bueno para los negocios, porque soy un académico encumbrado. No, los cristianos creemos que el que nos hace prosperar en todas las áreas de nuestra vida, la prosperidad viene de nuestro Señor. En todas, como familia, como matrimonio. ¿Tengo un matrimonio bueno? Gracias a Dios. ¿Tengo unos hijos buenos? Gracias a Dios. ¿Soy próspero económicamente? Gracias a Dios. ¿Me va bien con la academia? Gracias a Dios. ¿Soy bueno para relacionarme? Gracias a Dios. En ese momento de cosecha viene el diablo a robarte la paz, a robarte el gozo, a robarte la economía. Por eso necesitamos estar atentos, porque en tiempos de cosecha, ¿qué es lo que hacemos generalmente? Nos dormimos en los laureles. Ya llegué, ya lo logré y ahora, no, ahí empieza lo bueno. Terminaste una carrera, como yo le digo a los muchachos en la universidad, terminaste la carrera, ya tenés que estar viendo para qué te sirve todo lo que aprendiste, porque ahora vas a empezar realmente a aprender en contacto con las personas a las cuales va a afectar aquello para lo cual te preparaste, en cualquier área. Y entonces hay un propósito trascendente. Si no lo ves de esa manera, la cosecha, el triunfo, el logro te termina aplastando. Los títulos a los académicos, el dinero a los hombres de negocios por la codicia, por la avaricia y así a muchos. Y en todos los sentidos de la vida. Tiempos de cosecha. Pero ¿qué creen? En ese tiempo Dios nos enseña carácter. Porque miren, le voy a decir algo. Usted va a coincidir conmigo. ¿Cuándo usted se vuelve más perezoso espiritualmente hablando? ¿Cuando le va mal o cuando le va bien? ¿Cuándo? Cuando le va bien. Usted dice, ando a gusto, qué padre, todo va fluyendo. Pero cuando le dan un diagnóstico difícil, usted dobla rodillas. Cuando su hijo ve que está perdiendo el corazón de su hijo, usted se cierra y empieza a orar. Cuando están problemas emocionales, usted busca ayuda. ¿Sí o no? Diga conmigo, en tiempos de cosecha es cuando más aguzado te tienes que poner. Porque el diablo va a venir a robarte lo que Dios te entregó, lo que Dios nos entregó. Es por derecho legítimo. Así como David necesitó de una generación de valientes para que el gobierno de Dios fuera instaurado en todo Israel, hoy Dios necesita una generación de valientes para que el reino de Dios sea instaurado en nuestras ciudades. Una generación de valientes como estos tres, que escucharon el clamor del rey. En realidad fue una expresión de deseo que al salir de la boca de David se transforma en una petición inexcusable en oídos de los valientes. Quisiera tomar de esa agua. Inmediatamente David dice que hizo así. ¿Dónde están los tres? Salieron corriendo y atravesaron el valle que estaba tomado por el enemigo, por los filisteos, y fueron y agarraron del agua que deseaba el rey y vinieron corriendo y se la dieron al rey. Y el rey, en un acto de honrar, de dignificar ese hecho, derramó el agua. Dijo, aunque tenga sed, no la voy a tomar, porque es como si fuera la sangre de ellos. Qué tremendo cuadro. El reino de Dios y la iglesia como agente del reino no necesita gente acarreada. Nosotros en esta congregación, y no debería ser ninguna, se acarrea a nadie. Si tú piensa esto, antes yo seguí con la palabra, piensa esto. Si tú vives siempre esperando que te manden, que te digan, que te obliguen, estás viendo a ver quién te ve para hacer algo, tú eres un acarreado. Si tú te encierras a escuchar a Dios, entonces tú eres alguien como estos valientes,
que escucha el corazón del rey y no necesitan que le truenen los dedos para moverse. Tú te mueves y la gente te sigue. En todo. Si tú como hombre de familia tienes un llamado a la oración, no esperes que tu mujer te diga, vamos a orar. Una vez le pregunté a un varón, le digo, no te vi entrar los martes, no te veo entrar a la oración. No, estamos esperando para entrar juntos, que ella entre el miércoles y yo el martes, pero como ella no entra el miércoles, yo no entro el martes. Imagínense. Y ahí están uno esperando a ver que el otro. Es que queremos llegar los dos de la mano a la congregación. Hace 20 años que nos agarran de la mano y quieren llegar en 2 cultos de la mano a la congregación. Empiece usted involucrándose y va a ver cómo su esposa lo sigue. Porque no hay una sola esposa que se resista al liderazgo de un hombre que escucha a Dios. Lo veo muy serio. Denle un aplauso al Señor, dígale gracias Dios, me estás hablando, gracias. Y no hay ninguna mujer o no hay ningún hombre que se resista a una mujer que lo respeta y que está conectada con el cielo. Por eso dice que el hombre incrédulo será ganado por una mujer que ni le dice palabra, que se comporta como una sierva del Señor. Y el servicio al Señor no empieza en la iglesia. Queridas mujeres, no tapen su agujero en la casa con servicio en la iglesia. En la iglesia, y no en estas 4 paredes, como iglesia, nosotros expresamos lo que vivimos en la intimidad de nuestra casa y que primero vivimos en la cueva con el Señor, en la intimidad. Ahí es donde nuestro corazón se llena de fuego, donde estamos llenos de fuego y salimos. Y entonces el esposo la ve a la esposa y le dice, ¿qué te pasa? Estuve con el Señor y quiero decirte que te amo. Eres el esposo más increíble. El tipo se cae de espalda, nunca hacía como años que no le decía eso. Qué guapo que estás. Porque cuando tú estás con el Señor, tú empiezas a ver cómo Dios ve las cosas. Y no empiezas a comparar o a vivir de la novela de... Yo casi me iba a deschavar la novela de la mamá de Cristian Castro, ¿cómo se llama? Verónica Castro. Era la que llegaban en mi época, ¿no? Estoy desactualizado, ¿no? ¿Qué sería ahora? La Rosa de Guadalupe, no sé. Todo viviendo de la novela o de la serie. Escuche al Señor. Muchachitos, miren, me encantó lo que sucedió estos días. Teníamos un trabajal enorme, pero de mano de obra, porque la lluvia no nos jugaba a favor. Se necesitaban manos. Y entonces no sabíamos ya, porque casi toda la gente está ocupada, es la verdad. Y entonces se nos ocurrió algo. Y platicamos con Arturo. Necesitamos muchas manos. ¿Y qué tal los adolescentes que están de vacaciones? ¿No les vendría mal unos pesitos para cuando paran en galerías, ¿no? Ahí de regreso. Y entonces le tiró la onda. Y los chavitos vinieron, ahí hay varios, 7 de ellos, valientes así, motivados por la lana, obviamente, ¿no? Pero por algo se empieza. Hay algunos que ni la lana lo motiva. Pero miren, al otro día se habían olvidado del sol, del cansancio, de las manos. Y yo quiero agradecerle a los papás la confianza, porque estoy seguro que esas 2 jornadas completas de trabajo, que se les pagó como un jornal de una persona adulto mayor, porque el ingeniero me dijo que hicieron un trabajo espectacular. Y yo quiero que usted honre el trabajo de los ingenieros, de todo el equipo y de los mismos adolescentes. Cuando se vaya, dele una vuelta a toda esta parte del jardín semidesértico y vea el lago que ellos mismos con sus manos terminaron de embellecer. ¿Por qué? Porque más allá de que yo sé que Arturo tiene el don de exhortación y los animó como no se imaginan, más allá de que la lana ayudó bastante, yo estoy seguro que el Espíritu Santo, ellos escucharon el corazón del rey y le dijo, órale, no te quedes en tu casa delante de esos jueguitos y de esas pantallas que te entontecen, vamos a trabajar. Los chicos no se querían ir, abajo de la lluvia, felices.
Es más, quieren seguir viniendo a trabajar mañana. Es más, ad honorem dijeron que no se crea. No, ya hicieron hoy se está terminado. Pero miren, el lago, véanlo, no lo vamos a inaugurar oficialmente, pero ya vaya gustando, porque la inauguración oficial va a ser el 17 de agosto con una gran sorpresa que no voy a spoilear, quédense tranquilos. Número 4, ahora sí, me quedan 2 puntos nada más. Generación que entiende el valor del sacrificio. Diga esta palabra que está tan devaluada, es más, está quitada del diccionario actual. Diga la palabra sacrificio, por favor. Hoy no es un valor el sacrificio. Porque en una sociedad altamente hiperindividualista, es decir, donde todo es primero yo, segundo yo, o sea, soy yo y no me importa nada de lo demás, como no me tengo que relacionar con nadie, no me tengo que sacrificar de nada, porque relacionarte con alguien siempre implica sacrificio. Esfuerzo para comunicarte, esfuerzo para tratar con esa persona, para negociar asuntos. Entonces el sacrificio no encuentra lugar en nuestra sociedad contemporánea. En una sociedad altamente hedonista, donde el sumum bonum es el placer a su máxima expresión, lo cual significa estar a gusto en la vida, al decir de Cristian Castro, hoy estoy con todos los Castro, ¿no? No sé si vieron ese reel. ¿Qué hace? Nada. Soy feliz, nada. Pero entonces le pregunta al entrevistador, un pastor de hecho, pero ¿qué es nada? Nada. Nada. Hoy todo tiene que ver con quiero ser feliz, quiero conseguir un título en 1 año y medio, por correo, por mail. Quiero aprender a tocar el piano en 5 clases. Y entonces la palabra sacrificio no entra en ese contexto. ¿Pero qué creen? Las cosas que nos dan verdadera felicidad en la vida tienen que ver con sacrificio. Pregúntele a Bolt, el que ganó, no me acuerdo el nombre, Hussein, el que ganó, creo que estableció el récord en un momento, no sé cuántos milésimas de segundo le restó a esos 10 segundos famosos, lo bajó a 9 y pico. ¿Cuánto tuvo que entrenar para correr 9 segundos? Pregúntele la felicidad que tuvo cuando terminó y estableció un nuevo récord histórico. 4 años entrenando entre Olimpiada y Olimpiada, capaz que 3, 4 Olimpiadas anteriores, 12 años para correr 9 segundos. ¿Quién le quita la felicidad? ¿Quién le quita la felicidad? Voy a hacer algo de mi tiempo, ¿no? A Jorge Negrete se llamaba el que jugaba en la selección del año 86 en México, que hizo un gol de tijera. ¿Cómo? Ah, no, Jorge era el cantante, ¿no? Se me mezclaron los Negrete. Manuel Negrete. ¡Qué golazo! ¿Cuántas veces habrá practicado esa tijera que le metió un golazo, no sé si Alemania, Italia, no sé quién se acuerde, año 86, yo todavía lo estoy viendo? ¡Qué golazo! ¿Cuántas tijeras tuvo que practicar para hacer una que pasó a la historia? Saltemos a otro ámbito. ¿Cuántos matrimonios sabemos acá? Con ganas, levante la mano. Levántele la mano a Salomón, por favor. Así. A ver, ¿cuántos matrimonios felices sabemos acá? Aunque sea por compromiso, usted levante la mano. Ok. ¿Sabe para Dios lo que es el matrimonio? A diferencia de la ley. Para la ley es un convenio. ¿Para Dios qué es? Un pacto. El sinónimo de pacto, bíblicamente hablando, ¿qué es? Sacrificio. Es decir, que si para Dios el matrimonio es un pacto, cámbiale, quítele pacto por sacrificio, diga conmigo, para Dios el matrimonio es un sacrificio. ¿Qué tal? Albert, Coco,
Argelia, José. Todos, estamos por igual. Bernardo, Margarita, todos. ¡Ay, pastor! Nunca lo había visto así. Lo dice la Escritura. Cuando habla del matrimonio, Efesios capítulo 5, verso 22 en adelante, que el hombre ama a la mujer como Cristo amó a la iglesia y se sacrificó por ella. Sacrificio en este caso de parte del varón, un amor sacrificado, genera un amor que deviene en respeto, también tiene que ver con sacrificio. Por eso cuando uno lee el himno al amor, 1 Corintios 13, no tiene nada que ver con el amor de Hollywood. Ay, el amor son palomitas, maripositas. Ay, el amor es estar viendo el atardecer. Ay, el amor no sé qué. El amor es sufrido. El amor no se jacta. El amor no se envanece. El amor no busca lo suyo. Todo al revés. Diga conmigo, sacrificio. ¿A poco no es una experiencia maravillosa el matrimonio? ¿Pero por qué sacrificio? Porque justamente pacto tiene que ver en el Antiguo Testamento con un sacrificio. Se agarraba una palomita y se la partía a la mitad. Y eso es lo que hacemos cuando nos casamos. Yo me sacrifico mi individualidad, mi proyecto personal, por amor a compartirlo con mi esposa. Y dejo que ella entre en mi vida. Se acabó mi proyecto individual. Estoy sacrificando mi proyecto individual de vida. Si tú no estás listo para eso, entonces ni pienses en casarte. Por más mariposas que haya. Y muchos saben muy bien de qué estoy hablando. Y termino con esta que la van a entender muy bien, la analogía del sacrificio. ¿Cuántas mamás hay acá que tuvieron hijos? A ver, levanten la mano. ¿Y cuántas tuvieron por parto natural? A ver, levanten la mano. Yo no lo sé, pues yo estuve en las 2 cesáreas de mis hijos, y fue un momento tenso, pero bueno, dicen que el momento del parto natural es un dolor muy fuerte ¿es así, doctores? ¿Es correcto? ¿Para las mujeres? ¿Sí o no? Por eso dice dolores de parto. Pero ¿qué tal cuando aparece el nene y cuando aparece el niño y llora? ¿No es un momento de suma felicidad? Y lo que la mamá no sabe es que recién ahí empieza el sufrimiento. ¿Sí o no? ¡Ay, qué lindo el nene! Lo primero, ¿no? Todos lo van a visitar. ¡Ay, qué lindo el nene! Mentira, los nenes no son lindos cuando nacen. ¿Sí o no? ¡Ay, qué lindo el nene!, ¿no? Toda huevada la cabeza, todo colorado, todo parece que vino de otro planeta. Y uno dice, ay, qué lindo, todo es maravilloso, todo es lindo. Empieza a crecer y uno dice, ay, qué lindo el nene, es chiquitito, ¿no? ¿Se acuerdan que la otra vez le conté la anécdota, ¿no? De Kevin era, ¿no? Y entonces empieza a crecer y todo lo vemos y le festejamos todo. Pero si al nene, cuando va creciendo, nosotros no sufrimos lo que significa el comprometernos con su disciplina, con su discipulado, con su crianza, entonces vamos a padecer de que cuando sea un adolescente o joven, probablemente vayamos a perder su corazón y sufrimos mucho más. Entonces, si usted tiene niños chicos, sufra ahora con ellos, a gusto, sacrifíquese. Miren, yo los veo asustados. ¿Cuántos son apasionados acá? Por lo que sea, por la música, por el fútbol. ¿Cuántos tienen pasión en su vida por algo? Por la medicina, por adorarte, por la psicología, por la iglesia. ¿Cuántos tienen pasión? Bien. ¿Saben lo que significa la palabra pasión? Sufrir. Por eso la pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo. Uno sufre por lo que más ama y uno se sacrifica por lo que más ama. Por eso, cuando va creciendo y uno dice, bueno, ya, y sigue sufriendo, sigue sacrificándose, porque ya es chico y entonces ahora está con los jóvenes, pero uno sigue, ¿a qué hora vendrá y con quién andará? Uno sacrifica lo que más ama. Por eso el sacrificio, una la palabra,
El diablo quiso que las separemos. Usted una, sacrificio igual felicidad. Sacrificio igual felicidad. ¿Pero qué tipo de sacrificio estoy diciéndole? Del que nos habla Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. No se conformen con este siglo, es decir, con esta sociedad, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, santa, agradable y perfecta. Pero un versículo antes dice, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, que es vuestro culto racional. El culto inteligente no es solamente venir y cantar y entender una canción, es cada día presentar, Señor, soy un instrumento, como decía San Francisco, donde haya guerra, que ponga la paz, donde haya discordia, que ponga armonía, donde haya muerte, que traiga la vida. Soy un instrumento del Señor, me presento en sacrificio vivo. Ay, es que tengo ganas de dormir. Sí, pero ayer a las 2 de la mañana estaban hablando las psicólogas con una persona, bueno, a las 12, perdón, 12 y 1 de la mañana todavía, con una persona que se quería quitar la vida. Y Dios les dio gracia y se comunicaron y el ministerio hizo que probablemente esa persona ya tenga esperanza. Ay, pero ¿por qué preocuparse tanto? Porque cuando tú vives para Cristo, el Espíritu Santo te llama a vivir en ese sacrificio permanente. No se acaba nunca, hasta que Cristo venga. Pero ¿a poco no es bonito? ¿A poco no es maravilloso? ¿A poco no tiene sabor la vida? ¿Entienden del sacrificio? Entraron al campo del enemigo no para saciar su sed, sino la sed de su rey. Sacrificarse por alguien que ama es un placer. Por eso vieron, dicen los consejeros de matrimonio y los sociólogos que el momento más maduro en la relación de pareja es el noviazgo. Paradójicamente, ¿no? Porque cuando usted es novio, en el buen sentido, un buen noviazgo, usted está dispuesto, como dice la canción, te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando pasaste me dijiste loco. Sé del rock nacional también algo, ¿no? Y ahora el cónyuge se tarda 5 minutos y dice, con celular, 3 mensajes, te estaba esperando, te estoy esperando. Antes 1000 horas bajo la lluvia y ahora no te puede esperar 5 minutos. Compartan. Mi esposa dice que en algún momento de su vida yo le atendía el teléfono. Ahora ni se lo atiendo, dice. Pero mire, el otro día me di cuenta que porque no sé qué pregunta le hice y lo podría haber atendido, pero no lo atendió por venganza. ¿Vieron que usted se da cuenta? Está en línea, no está con ningún paciente. Dije, me va a atender. ¿Y no? Claro, yo tenía 2 llamadas perdidas, no perdidas, sino que no había atendido, ¿no? Y ella dijo, no me voy a quedar atrás. 3 veces le tuve que hablar. Y a la tercera, y así, rapidito porque tengo que entrar a la consulta. ¡Órale! Diga conmigo, generación que entiende el valor del sacrificio. Por último, si quieren pasar los músicos para ayudarme, generación que aprende a moverse en unidad. ¿Usted sabe que aparecen los 3 nombres de las personas? ¿Quiere escucharlos? Busque. Segunda, este pasaje no va a aparecer, pero es muy importante. Segunda de Samuel
capítulo 23. Versículo 8. Es tan importante esta historia para el cronista que hasta pone los nombres de estos tres. Mire qué gente que resaltaba entre los 600. Estos son los nombres de los guerreros. Capítulo 23, verso 8 de Segunda de Samuel. Estos son los nombres de los guerreros más valientes de David. El primero era Jasobeam, el acmonita, quien era el líder de los tres. Los tres guerreros más valientes entre los hombres de David. Una vez utilizó su lanza para matar a 800 guerreros enemigos en una sola batalla. Eso se llama unción de efectividad. ¿Qué tengo en mi mano y qué hago con lo que tengo en mi mano? Los ingenieros industriales y todos los que están en estos campos de administración también saben, ¿no? Estas palabras, efectividad y la otra es eficiencia, ¿no? Y usamos optimizar los recursos. Una lanza, 800 se lo echó. Nosotros a veces tenemos AK-47, bomba, nucleares, todo, no pasa nada en nuestra vida. Este tenía una lanza. Una lanza. Mató 800. Yo te pregunto, ¿cuán efectivo eres con lo que Dios te ha dado? No, hasta que no tenga tomado el curso no sé cuánto, no voy a poder empezar a servir al Señor porque tengo que terminar los cursos. No, los cursos se terminan en el campo, mi querido. ¿Usted quiere que tenga un curso intensivo? Vaya con los adultos mayores, con la cárcel, con los teens, ve que alguno de los teens involúcrese en algo donde usted fluya. Y usted va a ver cómo se conecta con el cielo y con lo que Dios quiere hacer con esas personas. Y usted empieza a ser efectivo. ¿Qué significa eso? Que lo que usted hace da resultado y se puede medir. Y los demás dicen, ¡wow! ¡Wow! Versículo 9. El siguiente en rango entre los tres era Eleazar, hijo de Dodai, un descendiente de Ahoa. Una vez Eleazar y David juntos le hicieron frente a los filisteos cuando todo el ejército de Israel había huido. Siguió matando a filisteos hasta que se le cansó la mano para levantar su espada y ese día el Señor le dio una gran victoria. El resto del ejército regresó recién a la hora de recoger el botín. En otra versión dice que se le quedó pegada la mano a la espada, o mejor dicho, la espada a la mano. Van a ser muy pocos. Esta es una unción de resistencia. Es una unción de firmeza, de identidad. Gente que se queda parada y que no se mueve. No depende de ver muchos para que se mueva. Es gente que está tan clara en su identidad en Cristo que es capaz de compartir el botín con el ejército que huyó al cuartel. Y no le importa. Porque el gozo de haber luchado es más grande que el disfrute del botín. A veces se gana, a veces se pierde, pero luchar se lucha siempre. Y cuando usted lucha, crece su carácter. Se le quedó la pegada a la mano. Yo te pregunto, ¿cuántas veces estuviste dispuesto a soltar, a tirar la toalla? El Señor te dice, no la tires, sigue luchando. Sigue adelante, mantente firme en lo que has creído. Conozco gente que empieza a caminar en Cristo y luego al tiempo no la veo en la iglesia, en la congregación, en la fe. Y le digo, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que entré y me miró mal la hermana. No voy a decir nombre, ¿no? La hermana. Sí, porque somos tantos que puedo caerle el nombre de alguna, ¿no? Me miró mal. A ver, esto es una familia. Somos gente complicada. Alguien te va a mirar mal. Vas a tener un problema con alguien. Bienvenido a la vida real. Pero ¿a poco no es lindo ser parte de la iglesia? ¿Sí o no? Y el tercero
tenía unción de valor. Fíjese lo que dice. El siguiente en rango era Sama, hijo de Age de Arar. Cierta vez los filisteos se reunieron en Leí y atacaron a los israelitas en un campo lleno de lentejas. El ejército israelita huyó, pero Sama no cedió terreno al medio del campo e hizo retroceder a los filisteos. Así que el Señor le dio una gran victoria. ¿Cuál es el secreto para la victoria? No retroceder. Llegaste hasta ahí, no retroceder. Te parás ahí, no retroceder. Te quedaste solo, no retroceder en las convicciones que tienes. Y el Señor te va a dar la victoria. Te la va a dar. Porque lo que Él prometió lo cumple. ¿Y estos tres cómo actuaron? ¿Cómo actuaron? Coordinadamente, en unidad, en unanimidad. Uno no dijo, no, yo soy el chido, yo con la lanza maté 800. Ni el otro tampoco dijo, no, a mí mira, se me quedó pegada la espada, yo duermo con ella. Se terminó el tiempo de los llaneros solitarios, mis hermanos. Todos necesitamos la unción que Dios repartió según su multiforme gracia en cada uno. Necesitamos la unción multigeneracional, necesitamos la unción de los jóvenes, la unción de los adultos, la de los niños, la de los teens. Necesitamos la unción de los profesionistas, necesitamos la unción de los que tienen, que son hábiles con sus manos, oficios, la unción de los que trabajan por mucho tiempo en el gobierno y hacen una diferencia dando clases o haciendo alguna tarea. Necesitamos la unción de los empresarios. ¿Cuál es tu unción? Porque la unción es la combinación de autoridad, que es permiso para ejercer poder, y de la capacidad, que son los recursos que Dios te da para llevar adelante una encomienda del Rey. ¿Puedes oír la voz del Rey que te dice, tengo sed? ¿Quieres ser parte de esa generación de valientes?